Hola, bienvenidos a un episodio más de More Human. Hoy estamos con Maxi, un muy lindo amigo que tengo que está formado en el área de economía, finanzas, del área administrativo. Maxi, bienvenido, muchas gracias por estar aquí conmigo hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, primero, hola a todos y hola Dani, gracias por invitarme. Eh, pues estoy muy bien, muy bien. Me gusta verte, me gusta hacer esta charla y entonces tengo buen ánimo, Dani. Me alegro mucho. Maxi, comencemos un poquito por tu background. Cuéntame qué estudiaste, dónde estudiaste. Yo ya dije que eras de Italia, pero cuéntame un poquito de cómo comenzó tu carrera profesional y luego ya me cuentas cómo entras al contexto de cooperación internacional. Vale, pues entonces, un poco de background. Pues entonces, yo sí, soy de Italia, ¿vale? Entonces yo estudié economía, típica universidad de economía en Módena, que es mi ciudad. Y luego de ahí empecé un poquito a moverme, quería ir fuera, ¿vale? Quería ir fuera de Italia. Entonces hice una experiencia fuera de trabajo, volví y empecé a buscar un máster, no en Italia, no quería continuar en Italia, quería ver un poquito de mundo, y un máster que fuera más dedicado ya a temas más de desarrollo, ¿vale? No una típica economía o finanza pura, y entonces encontré uno en Dinamarca y me fui a Dinamarca a estudiar siempre business, digamos, siempre economía, pero con enfoque de desarrollo de países y de contextos. Ok, ok, muy bien. Y luego cuando acabas esto, ¿entras directo a trabajar en una ONG grande o haces alguna cosa antes? No, ha sido un laberinto llegar. A ver, cuéntame un poco. No, no, en realidad, o sea, cuando estudio ahí en Dinamarca, eh, tiene una dimensión muy de organización, pero más de instituciones gubernativas, ¿sabes? Como trabajar con el gobierno de Dinamarca, Naciones Unidas, era todo más gubernamental, más que ONG, yo te diría. Yo termino al final en una empresa, porque claro, es también empresarial, o sea, muchas consultorías, muchas empresas en general que estaban conectadas, entonces yo termino en una empresa al final. Típico percurso, que pero de desarrollo no tenía nada que ver, pura economía, pero claro, se quedó ahí esta cosa, Y entonces yo esto- quería, claro, yo quería un poquito este contexto no solamente de business, digamos, aunque era interesante, pero no solamente el tipo de típica empresa. Y entonces empecé a buscar posibilidades de trabajar en organizaciones. Al principio tenía Naciones Unidas en mi cabeza porque era un poco el tótem de este mundo. ¿Los Eh, partidos? pues, bueno, todos. Pero al final llegué a conocer Médicos Sin Fronteras, ¿vale? Y entonces ahí intenté un poco de entrar, me parecía desde fuera lo que hubiera podido gustarme, digamos. Muy bien. Y bueno, cuando comienzas esta experiencia ya con Médicos Sin Fronteras, que luego ya me contarás de algún contexto, pero desde la parte, desde el punto de vista técnico, ¿qué fue lo que, o a lo mejor nada, pero qué sentiste que era más diferente a la hora de operaciones? Tipo, tú habías estudiado y aprendido a hacer las cosas de una Ujú. manera, luego cuando llegas al terreno, ¿qué viste así de, ay, esto es totalmente diferente o bueno, Wow. esto es lo mismo? Todo. No, entonces es muy interesante porque en realidad primero tengo que introducir una cosa que es menos técnica, pero más de igual idealizada y de percepción, que es el hecho de tú cuando quieres trabajar en una organización humanitaria, le haces mucha poesía, ¿no? También en tu cabeza. Ayudar, ver cosas, conocer culturas, que es así, pero también luego te chocas con la realidad, que es un trabajo. Entonces tú tienes burocracia, tienes procesos, tienes un jefe. Entonces, claro, un poco se apaga esta magia, digamos, pero en realidad luego te enfrentas a contextos muy interesantes. O sea, seguramente desde el punto de vista administrativo, finanza, digamos, un poco mi área, lo que haces en una empresa es muy limpio, ¿no? O sea, es muy claro, muy seguro. Lo que haces en una organización humanitaria, estás dentro de un contexto lleno de imprevistos. Entonces, es muy flexible, necesita mucha flexibilidad, necesita adaptación y mucha iniciativa tuya para poder saltar problemas o, bueno, gestionarlos. Cosa que en una empresa privada ya estás más protegido, ¿no? Todo limpito.
todo es como más estructurado, siempre tienes el Todo plan más estructurado, B claro. y aquí depende de la situación tenías que adaptarte. Exacto, a ver, sigue siendo, bueno, en el caso de Médicos Sin Fronteras, ahora hay organizaciones que son seguramente más pequeñas y diferentes, pero sigue siendo burocrático. O sea, no quiero decir que no lo sea. Pero cuando estás en el proyecto, como también administrativo, ¿no? Te imaginas el trabajo de oficina, ordenador, es así, pero tienes una gran componente de terreno también si estás en frente de un ordenador. Primero, tu oficina, tu escritorio es diferente, ¿no? Normalmente tú te imaginas algo enorme con tu silla cómoda, la máquina del café, las luces bien, no, ahí estás igual dentro de yo qué sé, un hospital a trabajar con una silla de madera y tienes que ir a pasear por el hospital y ver las actividades. Tiene una parte dinámica muy guay, muy interesante. Esto, para quien nos escucha y no conoce el contexto, quiere decir que, por ejemplo, alguien con tu perfil tanto puede estar trabajando en una ciudad o en la sede, ¿no? de esta organización, o puedes estar, cuando dices el terreno, es, digamos, en el proyecto donde hay la Exacto, operación, perdón. ¿ok? Es el vocabulario natural No, que te te sale, entiendo, pero pero claro, efectivamente es así. la aclaración. Bueno, entonces, sobre eso me parece interesante. Cuéntame, cuando estás en el terreno y tienes estas limitaciones y estas condiciones que no son las habituales ni donde aprendiste a trabajar, ¿qué son cosas que te gustaron más? ¿Cuáles fueron las que te gustaron menos, digamos? ¿Y qué fue lo más challenge? ¿Sabes? Como que el reto mayor que tú dijiste, no sé, conexión de internet, por ejemplo, o algo así. ¿Qué dirías? Claro, o sea, buen punto, sacas un buen argumento. Pues entonces, claro que es todo, depende de cómo lo miras, pero es todo malo y bueno al mismo tiempo. Por ejemplo, hacer tu trabajo, eh, tienes complicaciones no solo a la hora de tu trabajo, sino de las condiciones. Entonces, también las tareas más simples, como has dicho tú ahora, Internet, ¿no? Imagínate que tú tienes que preparar algún tipo de documento, enviarlo, hablar con alguien, al teléfono. Todo esto parece inmediato. Llámalo, ¿vale? Lo llamo. Pero igual no hay conexión durante 3 horas. Entonces, claro, es difícil. No hay Internet, no puedes comunicar. No hay electricidad. De un momento se te apaga todo. Claro, las acciones básicas pueden ser difíciles también. Entonces, tienes que considerar también los factores que normalmente tú das por hechos y ni piensas en esto, pueden crear problemas grandes, que Claro, pueden crear barreras grandes. claro. O sea, Entonces, es muy añadido a la interesante. complejidad de la tarea, después tienes Claro. que setup, a lo mejor lo hace más. Luego hay otra cosa también que creo que es muy interesante, que es un poco desestructurar tu cabeza, ¿no? O sea, Ujú. tú vienes desde un mundo, digamos, llamámoslo un mundo diferente. Vienes de un mundo estructurado donde las cosas funcionan de alguna forma, tú te esperas también como trabajador de recibir órdenes y actuar de alguna forma, recibiendo órdenes, un plan, pues ahí te tienes que un poco desestructurar porque tu parte personal de iniciativa es muy potente, ¿vale? No es tan lineal porque te pueden pasar cosas donde tú tienes que tomar decisiones ya. Entonces, no puedes esperar, ver, mirar. Entiendo. No, tienes que ir un poquito, desestructurar tu cabeza con desestructurar tu estructura e intentar de tomar iniciativas y de meter mucho de ti, y mucha energía. Y esto es muy guay para mí. Muy bien, muy bien. Claro, eso es también un reto añadido, claro. Em, Dime una cosa, hablando ahora ya de lo que sería más a nivel personal de tu día a día cuando estás en el momento de dormir o de estar Uh en la -huh. casa, porque hablaste de damos por hecho X cosas. ¿Qué son las cosas por las cuales antes de la cooperación internacional dabas por hecho o no pensabas y luego ahora valoras mucho más porque sabes que te pueden faltar? Bueno, todo, mira. No, primero, también tú introduces otra cosa aquí, que es también aparte del trabajo, o sea, lo sabes bien, lo hemos vivido juntos. eh, Tú también ahí tienes una parte emocional muy fuerte con tus colegas, porque vivimos juntos, trabajamos juntos, entonces vivimos un estrés, hay un estrés constante en el proyecto, Ujú, ¿no? ujú, Cuando estás trabajando. Y muchas veces trabajas en casa, con tus colegas, que es tu familia, y ujú. se carga todo mucho. Entonces, la gestión tuya de sentimientos tuyo
es también un factor muy complejo, Ujú. porque estás muy estresado, muy cargado, tu libertad es muy limitada, entonces salgo a pasear si me enfado. No, no puedes salir a pasear, no puedes salir. Entonces, ¿cómo lo haces? Tienes que enfrentar tus emociones también y tienes que intentar de convivir con tus colegas y compartir con tus colegas cosas, buenas y malas, que afectan el trabajo. Claro, claro. Y claro, imagínate que yo me quejo de ti porque ayer hemos tenido una pelea muy gorda por temas personales en la casa y el día siguiente tenemos que trabajar y tenemos que performar y tenemos que resolver problemas juntos. Claro, claro. Yo sé exactamente de qué me estás hablando, pero Claro, vamos a hacer esto un poquito más gráfico para las personas que nos escuchan que no tienen esta experiencia. va, Entonces, quiere decir, tú tienes tu lugar de trabajo, ya sea en el hospital o en un office, pero luego vas a la casa y cuando dices la casa, es un espacio donde ¿quién hay aquí en la casa? vale, por ejemplo, te hago el ejemplo nuestro, ¿no? ¿Dónde estábamos? Nuestro que Pues, nos conocimos en un proyecto en Cabo Delgado, en Mozambique. exacto, en Cabo Delgado, en Nos Mozambique. conocimos antes, pero ahí trabajamos muy Sí, ahí juntos, trabajamos en juntos, la nos misma. hemos ya encontrado. ¿Cómo era Pero esta casa? bueno, ¿cuál es el contexto? Entonces, bueno, dependiendo también aquí del tipo de peligro, del tipo de contexto que hay, de los riesgos que hay, pero en general, ¿tú qué tienes? Una OFI, ¿ok? Que también ahí hay un poco de desestructurar. No sé quién está escuchando ahora, quién va a escuchar esta charla, pero cuando hablas de OFI, te imaginas una oficina con luces, otra vez, todo Sí, muy limpio, muy bien, bonito. Ahí no. Es de cierto. hecho normalmente son casas que alquilamos y transformamos en office. Entonces igual hay alguien que está trabajando en una cocina. Y a Entonces veces también hay, en el mismo lugar donde duermes. En y el a mismo. veces en el mismo lugar donde duermes. Entonces, claro, también el ambiente office es una cosa que en nuestro imaginario no representa lo que luego vives en una organización humanitaria. Y entonces tú estás ahí, en una office, todo el día, ¿vale? Luego, cuando terminas, ¿qué pasa? O estás ahí porque este es también tu casa, o tienes una casa exterior, ¿ok? Normalmente es una casa donde el equipo internacional, digamos, comparte el espacio de vida privada. Entonces hay 4 cuartos, 5 cuartos, dependiendo de cuánta gente hay. Y entonces se va normalmente a la casa con un coche Ok. y se va a la casa directamente donde luego se comparte, hay una cocina donde se comparte, hay cuartos que a veces se comparten o no. Por ejemplo, en Cabo Delgado, a mí me tocó dormir varios meses en un pasillo. A No mí había también. espacio para todos y entonces la cama estaba en un pasillo con una cortina, cerraba mi privacy y ahí dormí algunos meses. Sí. Comfort cero, Ujú, pero muy divertido, ¿no? ujú. Bueno, divertido a veces. Ahora es Ok, divertido. sí, claro, claro. Bueno, y luego tienes pues personas de diferentes países No. sí, cada persona puede ser Sí, de un país, de una cultura, religión sí, diferente. entonces la cosa bonita es también esta, que también luego tienes que interactuar con personas de todo el mundo en realidad. Claro, ahí es también aprender los gestos y los hábitos de personas que pueden ser muy diferentes de ti, ¿no? A veces trabajamos con gente de Yemen, por ejemplo, que tienen una cultura, también una fisicidad mucho diferente, unas palabras, una verbalidad muy diferente, algunos hábitos muy diferentes. Puedes caer en la ofensa sin saberlo si Claro. quieres. Entonces, tienes que conocer un poquito, bueno, tienes que ir moviéndote poco a poco, conocer el otro, conoces culturas diferentes. Es todo muy interesante porque te da también una dimensión a ti personal diferente. Sabes que puedes tener Muchas límites. cosas, además de tu concepto de cómo ti te educaron tus papás, hay como Exacto, otras formas de ver la misma exacto. situación. O sea, por Y ejemplo, a mí me educaron en un contexto muy abierto, digamos, ¿no? En Italia se puede hablar básicamente casi de todo. Ahora estamos hablando de ya hace 30 años, cuando yo era chiquitito, entonces también temas sociales que existen hoy en ese momento no existían. Una verbalidad muy abierta. Claro, esta verbalidad muy abierta que yo tengo no la puedo tener con todas las culturas, porque cae la ofensa en muchos. Entonces yo tengo que medir mis maneras de hablar y tengo que aprender con quién estoy hablando, de dónde viene, qué claro, puede ofenderle o no. Luego también las otras personas hacen lo mismo conmigo. Entonces, es claro, un para encontrarse. esa armonía, ¿no? Porque al final dijiste una cosa interesante que me lleva a mi próxima pregunta.
No importa el día que tuviste, fue bien, fue mal, te duele la cabeza o te duele la barriga, vas a la casa y están estas mismas personas que en esos meses son tu familia, pero que realmente los conociste cuando llegaste. Y pues Sí. naturalmente todos somos personas, unos conectan mejor que otros. Te pregunto ahora, ¿tienes algún tipo de ritual o de mecanismo que tú usas como persona individual? ¿Qué hace Maxi para mantenerse, para mantener su sanidad mental, para cuando está muy triste, nervioso, ansioso, poder gestionar sus emociones en un contexto tan diferente? Qué buena pregunta. Entonces, yo tengo mi ritual por la mañana. En MSF he descubierto la mañana, ¿vale? Porque la tarde a veces no existe, porque estás trabajando. Sabes cuándo comienzas, pero no sabes cuándo acabas. Exacto. Sabes cuándo comienza y no sabes cuándo terminas. Entonces, si quieres algo para ti, por ejemplo, a mí me gustaba cuando estoy en misión hacer un poco de yoga, respiración, un poco de ejercicios, esas cosas, ¿no? ¿Cuándo lo haces? Pues tengo que levantarme muy pronto, porque sé que es mi momento. Ujú, Porque luego yo no sé cuándo voy a tener un momento. Entonces puede ser que tú pasas días sin tener un momento. ¿Por ujú, qué? Porque es todo muy cargado de trabajo y también en la casa igual no hay un momento, no hay un espacio. Entonces te lo tienes que encontrar tú. Y yo me lo encontraba, por ejemplo, en la mañana. Me ujú, levanto 2 horas antes, me hago mis cositas, desayunamos juntos y a trabajar y yo ya he hecho lo que tenía que hacer para mí. Luego, si habrá otro momento de socializar, tranquilo, de charlar, de tomar una cerveza, de escuchar un poco de música, lo ujú, hacemos. De hecho, a veces se intenta de crear momentos juntos, ¿no? ujú. Yoga juntos, la Claro, película, sí, que es muy guay. Pero sí. claro, son cosas que pueden llegar a ser no tan frecuentes. Sí, bueno, se trata de, bueno, un poco forzar, pero de una forma positiva, en crear lo máximo de rutina posible, sabiendo que es muy difícil mantener una rutina y tratando de que estas relaciones interpersonales funcionen. Sí, 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 Hablando de sí. relaciones interpersonales, mi próxima pregunta, ¿cómo es esto de pasarse meses y meses seguidos, medio año, 7, 8 meses en un lugar? Y luego volver a casa, ¿cómo es con tus amigos? ¿Cómo es con las parejas? ¿Cómo es con las Las festividades que parejas, pierdes? a todo. Cuéntanos, cuéntanos de eso. No, entonces, quería decir una cosa. Primero, o sea, no, creo que son dos niveles mi respuesta aquí. La primera es la dimensión, tú estás fuera y el mundo que tú conoces está continuando su vida. Entonces, tú de alguna forma te pierdes algo y con el tiempo puedes perder contactos y puedes perder también la gana de quedarte en determinados ambientes. Pero creo sobre todo que con este ambiente exterior lo que cambia mucho es lo que tú has vivido, lo que tú has percibido, porque claro, a veces vas en contextos que pueden ser emocionalmente duros y es muy complejo no viviendo esto, entenderlo. Y entonces a veces vuelves a casa, hablas de esto y ves que la gente no quiere hablar de esto. Es como que es muy pesado, ¿vale? Una vez sí, dos sí, pero la tercera no. Entonces Decir eso. ¿eh? Te hace sentir frustrado porque bueno, yo lo estoy viviendo ahora esto desde mi última misión, digamos, en ¿Dónde un fue tu contexto, misión? contexto palestino, Israel-Palestina. Creo que tiene un profundo efecto en nosotros que hacemos este trabajo y tenemos que considerarlo. O sea, cambian tus valores, yo creo, cambian tus prioridades y cambia lo que tú crees importante, ¿vale? Esto cambia para ti porque vives cosas, pero igual no cambia para las personas que son parte de tu vida, porque ellas siguen otro camino, siguen una rutina que tú, igual, ¿eh? Estoy No, haciendo un estas ejemplo. personas fueron expuestas a este mes, esta Claro, experiencia. no fueron expuestas y igual solo fueron expuestas por noticias que son medio verdaderas, medio completas, Ujú, narrativas un poco manipuladas. ujú. Entonces, es como un background noise, ¿no? Para la persona que Claro, vive, no sé, a Barcelona, en Bruxelles, lo que sea. Es un background noise. La guerra en el Middle East, Ucrania, ya se convierte en hoy también. Pues mira otro programa, ¿vale? claro. Pero tú viviendo esto, lo vives, conoces a la gente que está ahí y Ujú, claramente tiene un impacto. ujú, Entonces, cuando vuelves, tu escala de valor cambia y tú claro, quieres hablar de esto, ujú. porque quieres saber, quieres hablarlo, quieres compartirlo, pero no hay el mismo interés.
No hay la misma escala de valor. Ya igual a ti te gustaba hacer una determinada cosa, salir a tomar una cerveza hablando de tonterías, igual ya lo haces menos porque ya tu escala de valor ha cambiado y entonces puede cambiar tu relación con los otros. Y es un impacto en tu vida, Sí. que no lo sabes en ¿No? realidad. Las personas, te ¿Eh? toma, te toma un tiempo hasta entender este proceso de que lo que has dicho es que es algo muy, muy interesante y es muy, muy profundo, más de lo que pueda parecer. Lo digo también por estar del otro lado. Ujú. Nos toma un tiempo entender lo que has dicho. Claro, yo lo percibo así, pero porque yo estuve dentro de esta situación. Es normal que mi hermano, mi vecina, mi mamá no entienden lo que le estoy tratando de explicar porque no lo vieron y a lo mejor le quitan importancia o lo rechazan porque no importa cómo se los cuente, ellos no vieron lo que Sí, yo vi. sí, sí. ¿Y cómo gestionas esto? Porque claro, en el terreno me has dicho, tengo mi espacio de ejercicio, de meditación, de respiración. ¿Cómo gestionas este tipo de sentimiento que me imagino que a veces puede ser frustrante, puede ser triste, de es un poco no conectar, ¿no? Con lo que habías dejado antes de la misión. Sí, sí, de hecho es una revolución. O sea, es exactamente no conectar más o no completamente. O sea, no quiero decir que se rompen los lazos, pero Ujú, ya no conectas completamente con tus personas queridas, con lo ujú, que es donde tú has crecido, donde te has formado, donde te has creado como persona, ya no conectas más. Entonces, de alguna forma puedes llegar a rediscutir tu misma persona, ujú, porque claro, ya no encajas completamente con lo ujú, que era el entorno de tu identidad. ujú. Y entonces, si el entorno de tu identidad ya no encaja contigo, has cambiado de identidad en parte. Entonces, tú tienes que reentender quién eres otra vez. Claro, Y puede ser un proceso que es difícil. Entonces, de alguna forma, es no tampoco darle un peso de más a las otras personas, porque al final viven una vida, viven su vida y no todos están expuestos a lo mismo. Entonces, tampoco darle culpas de algo. Es ujú, así, aceptarlo, todo bien. Pero, y por otro lado, pero, no perder esta parte que se está creando en ti. Entonces, intenta de desarrollarla aunque estás fuera del contexto humanitario. claro. ¿Cómo lo haces? No lo sé, pero Estás todavía aprendiendo. es intentar de tomarse un tiempo. Yo, por ejemplo, lo que hago normalmente cuando salgo de una misión es tomarme 2 semanas, 3 semanas, donde me hago un viaje solo. Ujú, Estoy fuera del contexto, estoy en mi contexto, entre comillas, procesando. eh, pero voy reabsorbiendo un poco la belleza de lo que vivo, de una vida simple. Intento de aligerir o aligerar, no sé cómo se dice en Sí. castellano, mi ser para luego poder enfrentar, ¿no? mi vida real, entre comillas, mejor. Porque si no, le das una carga muy exagerada. Claro, esto es muy interesante lo que has dicho. También yo creo que cada persona tiene su mecanismo al llegar a la misión y al salir de la misión. Claro, tú lo procesas estando solo y, ok, necesito un tiempo para ahora ver qué ha pasado. ¿Y en algún momento te has sentido solo, ya sea en el terreno o de Sí, regreso a casa? sí, me he sentido solo. De hecho, creo que a veces se crea una dependencia del sector humanitario, ¿vale? Es Sí. muy difícil salir de ahí porque a veces, por ejemplo, no estamos totalmente contentos, ¿no? Llega un momento donde estás cansado, hay muchas cosas que ya no funcionan, digo, cuando estás trabajando en el sector, en un país, ¿no? En un proyecto humanitario. Pero llega un momento donde tú dices, me tengo que tomar una pausa, pero volver te hace sentir otra vez un poco desconectado de todo esto. Y aunque intentes de volver a entrar, te sientes solo. Yo me siento solo a veces. ¿Y qué pasa? Quieres volver atrás, quieres volver en otra misión. Es Porque un al poco final el no encajo dentro y no encajo fuera. es un poco no encajo dentro, no encajo fuera, pero sé que ahí sé quién soy de alguna forma. O sea, tus Soy valores. Maximiliano, operador humanitario, que trabaja así, 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 y hace esto y esto y esto. Y es un contexto, al final, por cuanto sea pesada la burocracia que puede ser de una organización, es un contexto muy bonito, donde vives emociones verdaderas de alguna forma, cosa que hemos perdido para mí en nuestro mundo. Es todo muy virtual, ¿no? Entonces, cuando quieres vivir algo verdadero, sientes que necesitas volver ahí.
cuando quieres reconectar, vuelves ahí. Se vuelve un poco en una dependencia, ¿no? Que Ok. tú tienes que frenar también. Y tú dirías que entiendo lo que me quieres decir con dependencia, después tengo una otra pregunta, pero antes de eso, ¿dirías que es un poco también porque sientes que tienes un impacto, que vives con más propósito, que tu trabajo tiene una fuerza diferente que si lo hicieras en otro contexto? A ver, esto te da una respuesta completamente mía personal y emotiva. O sea, en el sentido de que yo no sé si tengo un impacto, ¿vale? En las personas. Yo creo de alguna forma que sí, pero... Y también no, o sea, hay también efectos negativos, puede ser en grandes organizaciones. No quiero discutir esto, pero espero que esto a alguien pueda servir. Y de hecho creo que a alguien sirva, porque aunque haya mucha discusión política y no se hace nada al final, pero en el inmediato, 5, 10, 100 personas la estás atendiendo en lugares donde no hay hospitales, por ejemplo. Entonces, algo estás haciendo, ¿vale? Pero emotivamente hablando, ¿cuál era la pregunta? No, si tú sientes que vives con propósito. Ah, vale, sí, emotivamente hablando, gracias, me ha perdido un segundo. Creo que lo más bonito de todo, creo, es, y te hablo como sobre una tipología de persona, entonces no todos lo pensarán así, pero creo que lo más bonito de todo es lo que estás viviendo. O sea, creo que estamos viviendo algo cuando vamos en estos contextos donde hay poco, ¿vale? Objetivamente, donde hay poco, creo que se respira todavía un aire verdadero, donde hay emociones verdaderas, donde hay todavía unas comunidades verdaderas, donde vives cosas verdaderas. Y esta verdad que yo siento dentro de mí es el empujón que me da. Y ese empujón que me da a dar lo que puedo dar. O sea, doy 110% cuando estoy ahí. ¿Por qué? Porque yo también estoy empujado, ¿no? Soy empujado por esta energía de estar viviendo algo de verdad, verdadero. Y es muy fuerte para mí. Cuando aquí, pero otra vez, repito, es mi punto de vista, es mi tipología de persona, soy una tipología de persona, aquí me parece que es todo muy virtual ahora, ¿vale? Igual es mi trabajo y es mi estilo de vida aquí que es virtual, pero sigue siendo virtual para mí. Y me falta esta verdad, me falta, yo siempre creo que aquí somos consumistas de emociones también. ¿Por qué viajamos tanto? 4 días a Londres, 5 días a París. Nos da igual de París y de Londres. Queremos consumir lugares, consumir experiencias, pero no queda nada al final dentro, queda muy poco, ¿vale? En cambio, creo que ahí, o en el contexto que vivimos nosotros, vivimos cosas que de verdad se quedan dentro. Claro. Y esto es lo que atrae y que te da energía para hacer más. Que es un poco por aquí, por esto que dijiste, que es una relación un poco, bueno, no utilizaste la palabra tóxica, pero en algún Por sí. momento, claro, en algún momento sientes que no quieres volver porque te genera un poco de malestar, pero al mismo tiempo te genera esta fuerza que no lo logras de otro lado, ¿no? Entonces, Sí, ahora, cuando decías, estoy aquí, porque, para que tengamos un poco de contexto, yo sé que tú ahora sigues trabajando en una organización, pero estás en la parte de la administración de la sede, ¿ok? exacto. Explícanos un poquito porque, claro, una persona que es completamente fuera de este asunto dice trabajo humanitario, bueno, estamos en el terreno y estamos activamente haciendo una acción. Sobre todo, por ejemplo, yo que soy médico, para que yo pueda ser médico, tengo que tener agua, tengo que tener electricidad. Exacto. Entonces necesito otras personas que estén conmigo ahí para que yo pueda hacer mi trabajo. Entonces, explícanos un poco. Claro, hay que tener una sede, hay que tener unos escritorios, ¿no? Luego puede haber más o menos, esto ya son otras cosas, pero explícanos un poco cómo funciona esta la estructura así a grandes rasgos, o sea, ¿por qué tú tienes que estar en Barcelona haciendo lo que sea? A ver, aquí otra vez, creo dos, yo tengo siempre los dos niveles. Dos niveles. No, el primero, yo diría también, añado una cosa, siempre pregunta a mí, por ejemplo, porque tengo en finanza, ¿el dinero que damos de verdad va donde tiene que ir? Pues la pregunta es donde tiene que ir? Porque si tú piensas, si tú me das 100 euros, son 100 euros de vacunas, ¿estás seguro? Porque para llevar la vacuna ahí, necesitamos comprar la vacuna aquí,
tener almacenes con frío, cadena de frío, como se dice, tener una entidad aquí, tener personas aquí, tener un avión que nos manda las cosas, tener gente que la recibe ahí, permisos para entrar en el país, transporte en el país, que a veces son zonas remotas y quindi necesitan más steps para llegar. Y para llegar probablemente en un hospital que necesita agua, electricidad, una reforma y personal. Claro. Entonces, tus 100 euros que me has dado probablemente no irán 100 euros en vacuna. Pero sí Pero, en toda la logística y el claro, proceso, ¿no? o sea, tienes que tenemos, creo que entender que, ¿qué significa tiene que ir donde, o sea, va donde tiene que ir? Sí, va, para mantener una estructura enorme que Ujú, también tiene gente en Europa ujú, para que pueda llevar una atención médica, productos, materiales o lo que sea que se está haciendo, educación, o sea, lo ujú. que sea que se está haciendo en un lugar remoto probablemente. Entonces, con autoridad remota, o sea, una autoridad de otro país. Claro. Hay muchos costes escondidos que son parte de esto y necesitan una estructura fuerte detrás. Claro, claro. Para esto, para dar un poco de contexto, porque es verdad que a veces no pensamos, pero esto es muy, muy, muy interesante y muy verdad. Sí, sí, sí. Bueno, Y yo que hablo de finanzas, sí. O sea, la mayoría del dinero al final sí que va en operaciones humanitarias, ¿no? Pero tenemos que entender que hay una gran parte del coste que permite que esto se construya, como hay una gran parte de las personas que igual no están ahí, que pero permiten que hayan personas ahí a hacer actividades. muy bien. Ahora, dime una cosa. Maxi de hace 10 años, comparado con Maxi hoy, si tú miras hacia atrás, ¿qué le dijeras? ¿Qué consejo le dijeras? ¿O qué dirías que esto es el mayor cambio que este tipo de trabajo ha tenido en ti y que crees que es claramente relacionado por trabajar en este contexto? Eh, wow, ok. ¿Qué consejo le podría dar más, más ¿Qué le dices grande? a Maxi de 20 años? Con lo que Al sabemos. Maxi de 20 años, mira, yo soy muy pragmático en esto, pero desafortunadamente creo que tiene un implicación, bueno, depende de dónde, de con qué organización lo haces, pero tiene un impacto en tu vida real también a nivel económico, ¿vale? Entonces, uno de los impactos seguramente que tengo es a nivel económico, que a mi Max anterior de 20 años le diría, piensa también al impacto económico que puede tener esta Ujú. elección para ti, ¿vale? Entonces, piensa que hay un mundo donde tú luego vives, que no es África, ¿vale? Yo vivo en Italia, en España, vivo en Europa, pues luego cada uno puede cambiar y puede hacer lo que sea, pero tienes un contexto que es tuyo y tienes que cuidarlo, o sea, no te olvides que tienes algo ahí, tienes que cuidar un estilo de vida ahí, tienes que cuidar personas ahí, entonces, no te olvides que hay esta parte. Claro. Luego, por otro lado, creo que le diría también, no tengas miedo, o sea, suéltate y dalo todo y intenta de buscar más y más conocimiento posible. Yo he ido muy lento en mi crecimiento, en mi proceso, creo, porque siempre voy con mucho cuidado, Ok. ¿vale? Es una característica, entonces voy con mucho cuidado. Pero creo que no me permito de hacer muchas cosas, entonces yo le diría, ve y suéltate, corre, porque es un trabajo que da mucho, hay muchas organizaciones, hay mucho para aprender, hay muchos para estudiar y hay muchas cosas para saber de nuevo, ¿vale? Entonces, hay que enfrentar todo, hay que enfrentar contextos, hay que decir que sí a contextos, hay que decir sí a oportunidades y hay que ir sin miedo. Muy Que bien. a veces tenemos el miedo del desconocido, ¿no? Y en Sí, este caso es desconocido total. total, claro. Em, Cuéntame, bueno, no nos queda mucho para finalizar, pero aún tengo algunas preguntas. Cuéntame dos experiencias. Una que las recuerdes como algo muy positivo, con mucho cariño, y algo que recuerdes que fue muy duro, que fue muy difícil. Algún día, alguna cosa que te pasó, tanto muy buena como algo que no fue bueno. Vale, pues entonces, algo muy bueno es, te puedo mencionar lo que hemos vivido juntos, que para mí fue muy bueno. O sea, eh,
a mí, por ejemplo, la experiencia de Mozambique, Mozambique es un país que quiero muchísimo, de hecho por varios motivos, no solo por una misión con MSF, eh, pero es un país lindísimo, donde hay mucha gente muy bonita, pero creo que nuestra experiencia, por cuanto difícil haya sido, porque ha sido muy estresante para todos, eh, yo creo que hemos vivido algo muy mágico, en el sentido de que, bueno, en mi caso había algunas personas muy queridas que luego me estoy llevando en la vida todavía hoy. Mírate a ti, por ejemplo. Entonces, claro, me dio la oportunidad de construir relaciones muy guay, muy serias y muy duraderas con muchas personas y con algunas personas que todavía están ahí en Mozambique, ¿vale? Entonces ha sido un contexto que humanamente me ha dado muchísimo. Y luego hay, por otro lado, otra experiencia que me ha hecho cuestionar mucho y creo que es un buen tema también, eh, el tema de Palestina, ¿vale? Que hoy desafortunadamente, o sea, quiero hablar de esto también porque creo que tiene una, aparte de la actualidad, que es muy actual, pero tiene un impacto en mí, ha tenido un impacto, yo no sé si es negativo o positivo, yo de momento lo vivo como negativo, pero igual tendrá alguna resolución positiva en el futuro, pero es recuestionar todo. O sea, estoy cuestionando todo, porque yo creo que mi mundo me ha mentido, ¿vale? Entonces, el hecho de que he escuchado toda la vida desde pequeño hablar de terroristas, a mí me daba una dimensión de nosotros buenos y hay algunos malos que nos quieren destruir, pero luego me doy cuenta que somos nosotros los que destruimos en muchas veces. Entonces, me he sentido traicionado por mi mundo de alguna forma, ¿vale? No quiero echar la culpa a nadie, no quiero echar la culpa a la gente de mi alrededor, pero creo que tenemos que cuestionarnos la narrativa que escuchamos, porque cuando escuchamos la palabra terrorista, cuando escuchamos la palabra pobre, cuando escuchamos la palabra amenaza, sí, cuando escuchamos la palabra democracia, tenemos que no aceptar la palabra, pero tenemos que preguntarnos qué significa esto para mí y qué significa esto para otro. Porque igual mi definición no es igual a la definición de otro. Entonces, pueden Claro. hacer problemas. Y me he sentido un poco traicionado por esto. Pero me están surgiendo preguntas que igual tendrán un final positivo. Bueno, al final, parte de la vida, creo que no solo de este contexto, es tratar de seguir creciendo, ¿no? Y un poco el Mm, mundo humanitario te forza a crecer, sí, sí, quieras o no quieras hacer el proceso de una manera o de otra, te forza a crecer y a evolucionar de alguna sí. manera. Y bueno, y sin duda yo espero que esto... Luego creo que hay una cosa que es muy positiva, o sea, que directamente nos toca también directamente de alguna forma, que es intentar de no solo a tener acciones hoy, pero mejorar el mañana, ¿no? ¿Cómo lo mejoras el mañana? Intentando tú dar un ejemplo, yo creo, intentar de respetar un poco los otros y los demás, pero es también intentar de educar, ¿no? Y Claro. creo que educar es una clave, no solo educar a las nuevas generaciones directamente, darle oportunidad, sino también un poco educar las personas a nuestro alrededor, hablando de lo que nosotros pensamos y vivimos, porque igual puede ser un punto de vista interesante de ver, Ujú, que igual una persona lo ha considerado, que luego acepta o no, claro. pero creo que educar es una buena palabra para intentar de ver si, bueno, mañana puede ser mejor con menos guerras y más comunicación, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a finalizar con una pregunta que a mí me Va. gusta mucho. A ver qué te parece. Si tuvieras una varita mágica, como a mí me gusta decir, y Ujú. pudieras cambiar una cosa automáticamente de hoy a mañana en el contexto de cooperación internacional del mundo humanitario, lograras que tal cosa se cambiara automáticamente, ¿qué sería? Meno dinero, yo te diría. ¿Qué quiere decir? Explícanos. A ver, creo que muchas organizaciones son monstruos, ¿vale? Son muy grandes Ujú. y son un poco víctimas de su propio éxito. O sea, muy burocrática, mueven mucho dinero y a Ujú. veces
creo que las cosas no están hechas propiamente, ¿vale? No por mala fe, no quiero decir mala fe, pero simplemente porque el monstruo La es muy máquina es muy grande. grande. Tiene muchos recursos, es muy grande y entonces va automáticamente, sin cuestionar demasiado y sin de verdad cuestionarse sobre la efectividad de lo que está pasando. Creo que hay organizaciones que, claro, son un poco más pequeñas o que igual son un poco más atentas a este aspecto, que entonces con mucho menos hacen mucho más, ¿vale? Entonces, por eso te diría, menos dinero, bueno, igual menos dinero en algunos contextos, pero porque creo que hay mucho dinero en realidad y tendremos que utilizarlo bien, porque hay muchos recursos, ¿vale? Y con más cooperación entre las organizaciones y con más efectividad, más accountancy, como se dice, de lo que estoy Sí, haciendo, yo responsable. creo que podría ser todo mucho más sencillo en términos de operaciones y en términos de peso que tiene también para todos, porque mucho dinero pesa al país o a la organización que lo da porque lo Claro, tiene que recoger de claro. alguna forma y pesa mucho a dónde va, porque también hay mucha corrupción muchas veces, ¿no? Entonces, Quiere decir, lo diríamos como que se regulara un poco la burocracia y que se optimizaran los gastos, ¿no? Que hubiera un poco más. yo creo que sí, o sea, en el sector humanitario creo que sí, y creo que también el dinero tiene luego implicaciones políticas, seguramente, más dinero tienes, más politiqueo existe, y entonces quitar un poco esta dimensión pesada que tiene el dinero, que no estoy diciendo que el dinero es malo, pero tiene una dimensión pesada y que atrae politiqueo, creo que sería muy interesante. Muy Muy bien, interesante. muy bien. Bueno, Maxi, me ha encantado hablar contigo. Gracias A por mí también. compartir todo esto. Ha sido una conversación maravillosa. Me quedaría mucho más tiempo hablando contigo. De verdad, muchas gracias por compartir esto. Espero que te haya gustado y bueno, te veo pronto. Bueno, de hecho, muchas gracias a ti. Me ha gustado muchísimo. También a mí me hubiera gustado que fuera mucho más larga. Pero Un bueno. beso. Chao. Beso. Adiós.